Un continente premium. Europa es el mayor destino turístico del mundo. Acapara más de la mitad del mercado de viajes del planeta. Supera con mucho los 1.000 millones de viajeros anuales. Los países más visitados son Francia, España e Italia. Y las ciudades más demandadas, Londres, Roma, París, Ámsterdam, Barcelona y Praga. ¿Por qué resulta tan atractivo el viejo continente? Europa cuenta con un amplio patrimonio natural. Parques nacionales como el de Picos de Europa, reservas para la conservación de la biodiversidad como la de la Selva Negra en Alemania, una extensa línea costera desde las playas del Mediterráneo hasta los acantilados del Atlántico y el Mar del Norte, cadenas montañosas como los Alpes o los Cárpatos, ríos importantes como el Danubio o el Rin, humedales que albergan gran variedad de especies acuáticas y aves migratorias como el delta del Danubio o Doñana, islas y archipiélagos como las Canarias y el archipiélago de Estocolmo, etc. A los encantos naturales del continente europeo se añade su exclusivo patrimonio histórico. Europa cuenta con numerosos monumentos arqueológicos como las ruinas de Pompeya o la Acrópolis de Atenas. Muchas ciudades europeas conservan sus calles empedradas, sus cascos antiguos y sus monumentos de muchos siglos atrás, como Roma o Atenas. Los castillos y fortalezas europeas son testigos de la historia militar y de la arquitectura medieval de la región. El patrimonio religioso europeo es especialmente rico. Alberga numerosas catedrales y basílicas, como Notre Dame en París o la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Monasterios y abadías, como Montserrat en España o San Galo en Suiza o Cluny en Francia. Y un interminable catálogo de arte sacro que incluye pinturas, esculturas, frescos, vitrales. Varios caminos históricos y rutas comerciales atraviesan Europa y testimonian su conectividad e intercambio cultural a lo largo de la historia, como la Ruta de la Seda o el Camino de Santiago. Además de este patrimonio natural y del patrimonio histórico, Europa es también la cava del arte. Cuenta con un riquísimo patrimonio artístico que abarca muy diferentes épocas, estilos y manifestaciones. Posee una amplia variedad de museos y galerías de arte que exhiben obras maestras y colecciones de renombre mundial, como el Museo del Louvre en Francia o el Museo del Prado en España. Europa ha sido la cuna de numerosos escritores, desde los clásicos griegos y romanos hasta los grandes novelistas y poetas europeos, como William Shakespeare o Miguel de Cervantes o Víctor Hugo. Grandes compositores como Wolfgang Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven o Johann Sebastian Bach han dejado un legado musical invaluable. Además, la ópera europea ha florecido en las ciudades como Milán, Viena o París. También se celebran en Europa festivales mundialmente célebres, como el Carnaval de Venecia o el Festival de Cannes. Además de las obras de arte físicas, Europa posee un valioso patrimonio intangible que incluye tradiciones orales, artesanía, música folclórica, danzas, prácticas culturales locales, gastronomía. Las festividades cristianas, como la Navidad y la Semana Santa, son celebradas en cada país de Europa con tradiciones arraigadas propias. Pero aún más indicativo de la singularidad de Europa que el hecho de ser el primer destino turístico, que mueve a más de 1.000 millones de turistas al año, es el hecho de que constituye también el principal destino de los flujos migratorios. Cada año varios millones de personas se establecen legalmente en Europa provenientes de todos los puntos cardinales, América, Asia y África. En los principales países europeos, la población inmigrante representa entre el 15 y el 20% del total. Un fenómeno todavía más dramático es la inmigración irregular,
Se calcula que cada año se producen varios cientos de miles de cruces irregulares de las fronteras europeas, principalmente a través de la ruta de los Balcanes y del Mediterráneo. De esas personas se estima que unas 3.000 mueren en el intento. ¿Por qué ese atractivo? ¿Por qué ese poder de llamada de Europa al mundo, a los inmigrantes del mundo? La mayoría de los países del viejo continente forman parte de la denominada Unión Europea, una organización económica y política que abarca numerosos ámbitos y comprende unos 500 millones de habitantes. La Unión Europea ha logrado más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad. Posee una tradición de respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sus países miembros poseen regímenes democráticos consolidados. Existen mecanismos de protección de las libertades fundamentales, como la de expresión, de prensa, de religión o de asociación. Existen sistemas de bienestar social que garantizan la atención médica, la protección laboral y una educación asequible de calidad. La esperanza de vida al nacer en Europa ronda los 84 años. Cuenta con una buena infraestructura de transportes y comunicaciones que facilita el comercio, el turismo y la interconexión entre los países miembros. El principio de solidaridad entre sus países permite la cohesión social y la igualdad entre regiones, así como la cooperación en seguridad y defensa frente al terrorismo y la delincuencia organizada. En la Unión Europea existe libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. También posee una política agraria común para apoyar a los agricultores. La mayoría de sus miembros han adoptado el euro como moneda. El Producto Interior Bruto, la tasa de desempleo y de inflación y la balanza comercial de la Unión son un referente mundial. La economía europea destaca por los servicios: educación, sanidad, transporte, ocio, cultura, comercio, contenidos web. También es puntera en investigación y desarrollo. Está a la cabeza de avances tecnológicos como los vehículos autónomos, la realidad virtual y aumentada, la tecnología financiera, la aplicación de la inteligencia artificial, la medicina genética y de precisión, las energías renovables, la tecnología blockchain, el Internet de las cosas, la impresión 3D de prótesis médicas o piezas de maquinaria industrial, las baterías de iones de litio, etc. Por último, la Unión Europea desarrolla políticas de protección del medio ambiente, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover las energías renovables y preservar los recursos naturales. Como se ve, Europa es un continente premium. Sus actuales habitantes son las personas más afortunadas que jamás han pisado la Tierra. Sin embargo, quien vive en el viejo continente sabe que el contenido está deteriorado. Los europeos muestran preocupantes rasgos de decadencia espiritual. En grandes líneas, se puede decir que poseen personalidades nihilistas y trágicas, padecen una epidemia de soledad y forman una sociedad envejecida, son narcisistas y practican el clientelismo, y están atrapados por el sistema y sienten melancolía. Los europeos son nihilistas y trágicos. Europa solo reconoce las verdades experimentales. Profesa un positivismo que la convierte en la patria del pensamiento débil. Los temas propios de la razón especulativa, como Dios, el sentido de la vida, la moralidad de los actos, la naturaleza de las cosas o la dignidad de las personas, pertenecen al ámbito de las opiniones personales y por tanto no despiertan interés alguno, sino que se reservan a discusiones meramente académicas. La atmósfera cultural europea es nihilista. El evolucionismo materialista reemplaza a la antigua metafísica y dispensa del esfuerzo intelectual que se necesita
para justificar que exista algo en lugar de la nada, el orden natural y el orden moral con que tropezamos. Por este eclipse de la razón, Europa asume como rasgo distintivo la multiculturalidad. No se trata del hecho sociológico de que en su territorio convivan diversas culturas, sino de la equiparación de todas ellas. La diversidad es un valor que se ha de promover. El análisis de las diferentes ideas se considera un ejercicio de intolerancia, aunque se realice objetivamente y sin afectar a la dignidad de las personas. Europa reniega del papel que ha desempeñado en el orden mundial y de su historia, que considera invasiva e injusta. Hoy es el principal difusor mundial del multiculturalismo. El buen ciudadano positivista vive a flor de piel en torno a lo placentero y lo aparente. Se proyecta en su imagen corporal y en su perfil optimizado de Internet. Lleva un estilo de vida refinado y consumista hasta donde le resulta posible, sin preocuparse de las repercusiones financieras o medioambientales. Es experto en informática, domótica, automóviles, gastronomía, turismo, deportes, espectáculos, sexo, moda. Estos son los temas de sus conversaciones. Los canales de YouTube con estos contenidos cuentan con millones de seguidores. Una existencia de espaldas a las cuestiones últimas, inevitablemente impregnada de cierto cinismo trágico, que se oculta bajo un activismo banal. Pero los europeos también resultan solidarios y progresivamente viejos. Desde la Revolución de 1968, la familia tradicional, compuesta por una pareja heterosexual que se entrega mutua y definitivamente abierta a la vida, es sistemáticamente desacreditada en los medios, la literatura, el cine, la publicidad, las ciencias de lo profundo, las multinacionales, las redes, la política, la industria del ocio, los lobbies. Una relación así se considera posesiva e insana. La dignidad y autonomía de la persona aconsejan contraer vínculos disolubles unilateralmente, o mantener relaciones de hecho, o bien formar parejas abiertas, poliamorosas, o sin convivencia habitual, transnacionales, a distancia, de fin de semana, digitales. Este tipo de contactos son por naturaleza provisionales y devuelven a un alto porcentaje de usuarios a la soledad. En España existen más de 5 millones de hogares unipersonales. Hasta ahora, la soledad había sido una experiencia liminal marginal, propia de ancianos y enfermos, pero hoy se ha convertido en un fenómeno de masas. Esta nueva tipología de las relaciones de pareja ha supuesto también la caída de la natalidad muy por debajo del reemplazo generacional. En España, 1,2 nacimientos por mujer frente al 2,1 necesario para el mantenimiento de la población. Además, la mitad de los hijos nacen fuera del matrimonio. La pirámide poblacional se ha invertido. España ya tiene más mayores de 65 años que menores de 20. La edad media de la Unión Europea asciende a 41 años. El futuro de las pensiones y del estado del bienestar se encuentran comprometidos. Los europeos son tendencialmente también narcisistas y clientelares. Europa alumbró la política como arte de lograr el bien común posible aquí y ahora. Hoy, en cambio, la actividad política europea recuerda una lonja de pescado de un puerto marítimo. La autoridad correspondiente, ya sea municipal, autonómica, nacional o de la Unión, es considerada por los ciudadanos como la instancia encargada de satisfacer sus deseos. El progreso social se mide por la ampliación del catálogo de derechos subjetivos. Cuanto más deseos se eleven a la categoría de derechos, más calidad de vida. Los ciudadanos han mutado de responsables de la res pública a clientes del gran mercado europeo, a consumidores narcisistas. Los partidos políticos nunca hablan de deberes sociales, sino que se disputan sus cuotas de clientes a base de ofertas de bajar los impuestos, subir las pensiones
aumentar la renta mínima, incrementar las coberturas de la seguridad social. La actividad política ha dejado de ser dialógica y se ha hecho dialéctica. Los políticos sobreactúan y exageran sus diferencias. Los ciudadanos se polarizan y no reflexionan ni siquiera a la víspera de unas elecciones, porque sencillamente son fieles a unos colores, como en el fútbol. En consecuencia, la política se ha desprestigiado, la corrupción ha cundido entre la casta política, el ciudadano se ha desentendido de lo público y la sociedad se ha radicalizado. Pero los europeos somos también sistémicos y melancólicos. Cada época tiene sus enfermedades emblemáticas. Las nuestras son neuronales: estrés, depresión, burnout, déficit de atención, anorexia. El estilo de vida occidental es insano y provoca infartos psíquicos. El lema que preside el mercado laboral es Yes, you can. Lograrás cuanto te propongas. La antigua estructura vertical de empresarios y trabajadores ha desaparecido. Hoy todos somos empresarios de nosotros mismos. Esto empuja a una autoexplotación inconsciente e ilimitada, y cuando fracasamos, en lugar de volvernos contra el sistema, nos culpamos a nosotros mismos. El índice de paro y los contratos temporales juveniles son especialmente indignos. Es la primera generación que piensa que su futuro posiblemente vaya a ser peor que el de sus padres. Byung-Chul Han afirma que hoy es imposible en Europa cualquier revolución. Los ciudadanos cansados, dependientes de subsidios gubernamentales, hipotecados por créditos bancarios y controlados por el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, se han hecho sistémicos y no tienen la capacidad de volverse en su contra. Hoy es posible un sistema de puntos del buen ciudadano, según lo que consuma, consulte, opine o la huella de carbono que deje. El suicidio es la primera causa de mortalidad no natural entre los jóvenes. Y aunque las autoridades y la opinión pública manifiestan su preocupación, celebran que la eutanasia y el suicidio asistidos se declaren derechos fundamentales. Antes de afrontar la falta de sentido para vivir y de dotar al sistema sanitario de cuidados paliativos, se ofrece la salida fácil. En cierta ocasión vi la siguiente frase pintada en un muro de Roma: Occidente si uccide, Occidente se suicida. Sin llegar a esos extremos, la insatisfacción de buena parte de la población se manifiesta en forma de ansiedad y adicciones. Son muchos los europeos que cada mañana se levantan de la cama y dan los buenos días a la tristeza, como ya hace muchos años describió en una de sus novelas la malograda Sagan. Hace poco, una voluntaria que recogía medicinas para Uganda me comentó que alguien le había ofrecido los restos de su Trankimazin y se lo rechazó porque allí no tienen este tipo de enfermedades. Melancólicos de la armonía. Europa es un continente premium, pero con un contenido low cost. Las apariencias engañan. El viejo continente se parece a un cascarón vacío, a un parque temático. Praga, una de las ciudades más bellas de Europa, es admirada por su palacio real vacío, es una república y no una monarquía, por su casco antiguo de edificios medievales vacíos, reconstruidos para el turismo, o por sus iglesias levantadas por el emperador Segismundo para recatolizar arquitectónicamente la ciudad, que también están vacías, no tienen culto. Dicho en clave sanitaria, el aspecto exterior de Europa es espléndido, pero las radiografías revelan que padece una grave enfermedad. Un cuerpo hermoso, pero un alma enferma. ¿Recuerda la célebre novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, protagonizada por un joven que, a pesar de una vida desordenada, permanece joven y bello, mientras envejece y se contrae el retrato que se ha hecho pintar,
y que se convierte en el reflejo de su alma corrupta. Finalmente, Dorian, lleno de remordimiento, decide destruir el cuadro, lo que conduce a su propia muerte mientras que el retrato recupera su belleza original. Europa no padece una crisis política, económica, militar o medioambiental, sino un colapso cultural, una septicemia fundacional, un infarto espiritual. Repasemos brevemente su historia clínica. Para quien desee saber más, recomiendo la lectura del ensayo de José Ramón Ayllón, Breve Historia de Occidente. Occidente es como un río alimentado por 3 fuentes que brotan de 3 colinas: la Acrópolis de Atenas, el Capitolio de Roma y el Gólgota de Jerusalén. Grecia aportó a la historia de la humanidad el amor a la sabiduría, es decir, el cultivo del conocimiento cierto por las causas. Todas las cosas tienen múltiples causas: la causa material y la causa formal, estudiadas por las ciencias, y la causa eficiente y final, propias de la filosofía. De ahí surgió la metafísica, la ética, la estética. El legado intelectual de Grecia permitió el desarrollo del genio político, jurídico y militar de Roma. El imperio logró unificar todo el mundo conocido gracias a una lengua común, una educación homogénea, una paz asegurada por las legiones, un eficaz sistema de comunicaciones y un portentoso derecho que permitió delimitar lo propio y el concepto de persona. Roma profesaba 3 tipos de religiosidades: la mítica, la política y la filosófica. El cristianismo se alineó en esta última, a la que añadió rostro de persona. También enlazó con el deseo profundo del corazón en su mensaje moral, el amor al otro y sobre todo al necesitado. El cristianismo resultó performativo tanto para esclavos como para nobles. Y en el siglo IV, el emperador Teodosio lo declaró religión oficial del imperio. 2000 años después, Europa ha perdido en el camino la razón especulativa, el derecho natural y la revelación cristiana. Se ha desvitalizado, desinculturizado. El Imperio Romano se hundió por causas morales, económicas y militares. En el siglo V su territorio fue dominado por los pueblos bárbaros: anglos y sajones en Britania, francos en las Galias, frisones y alemanes al este del Rin, visigodos en la península ibérica, ostrogodos y lombardos en Italia, vándalos en el norte de África. Pero no acabaron con el imperio. Se impuso a sus vencedores por la Iglesia, por la lengua, por la superioridad de las instituciones y el derecho. La evangelización de los bárbaros supuso un puente entre el mundo romano y el medieval. Desde la conversión del franco Clodoveo en torno al año 500 hasta el siglo XV, el cristianismo fue amasando una civilización que se ha denominado la cristiandad. Después del vacío dejado por Roma, Carlomagno estableció el Imperio Carolingio en el siglo VIII, que abarcó gran parte de Europa occidental, y a partir del siglo XI el orden imperial fue reemplazado por el sistema feudal, en el que los señores gobernaban sobre tierras y protegían a sus vasallos a cambio de servicios. La sociedad estaba fuertemente estratificada en los estamentos del clero, la nobleza y el campesinado. Europa vio un resurgimiento del comercio con la aparición de las ferias y las ciudades comerciales, y a finales de la Baja Edad Media también de la actividad cultural y artística, con figuras como Dante, Petrarca o Boccaccio. En el siglo XVI se produce una ruptura violenta con la civilización anterior, que fusionaba la actividad religiosa, cultural, política y económica, y se caracterizaba por el orden o la uniformidad. Es significativo el carácter violento que la modernidad ha mostrado desde sus inicios y de forma ininterrumpida hasta nuestros días.
Se podría decir que en los últimos 5 siglos Europa ha experimentado una revolución cultural permanente. Estos podrían considerarse algunos de sus hitos fundamentales. La primera globalización, es decir, las exploraciones de América, Asia y África, la Reforma Protestante, la Revolución Científica, en la que la astronomía y la biología cambiaron la percepción de lo real, la Revolución Industrial, por la que la ciencia y la praxis fueron el apoyo de una utopía de construcción de un reino del hombre en la tierra, la Revolución Burguesa, o sea, la francesa, donde se creyó encontrar un acceso al progreso a través de la razón y la libertad, la Revolución Proletaria rusa, el progreso esta vez se iba a alcanzar no solo por la razón y la libertad, sino sobre todo por la política pensada científicamente, las guerras mundiales, donde las ideologías se manifestaron como fuente de conflictos, la revolución sexual del 68, que identificaba el progreso con la satisfacción de los deseos más sensuales, el neoliberalismo, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, donde se identifica progreso y consumo, y más recientemente la revolución digital, que es la última revolución globalizadora. Quizá en parte se puede entender la modernidad como una rebelión contra la fusión de la herencia griega, romana y cristiana que había tenido lugar en la Edad Media. Seguramente fue la única manera de mantener ese legado cultural en el dramático trance del hundimiento de Roma y las invasiones de los pueblos bárbaros, y de transmitirlo a las siguientes generaciones. Pero el precio a pagar fue que tanto la especulación como la praxis estuvieron a lo largo del medievo bajo la tutela de la fe, sin respetar lo debido sus legítimos ámbitos de autonomía. El resultado fue sorprendentemente positivo, pero el planteamiento no dejaba de ser imperfecto y provisional, como se demostró cuando la unidad protectora de la fe se resquebrajó con la Reforma Protestante. En poco tiempo también entraron en crisis la ética y la razón. C.S. Lewis compara nuestro momento cultural con los restos de un naufragio. En la superficie del mar flotan un timón, un mástil, en fin, los elementos del barco, pero falta el barco, falta el contexto. Frente a la civilización monolítica medieval, la era moderna se caracteriza por la pluralidad, la dispersión, la desintegración, la diversidad. Constantemente se multiplican los sectores económicos, las revoluciones industriales, las olas de feminismo, las denominaciones generacionales. La tarea que Europa tiene por delante es la de conseguir una nueva integración de Atenas, Roma y Jerusalén, respetuosa con la legítima autonomía de sus respectivos ámbitos. El Papa Francisco afirma que más que una época de cambios, estamos en un cambio de época. No se trata de reconstruir una civilización monolítica, sino de crear una civilización armoniosa. Recurriendo a la imagen de una matriushka, podríamos decir que se trata de que la fe pase de ser la muñeca que cobija a la razón y a la praxis a ser la que se encuentra en el interior de la razón y la praxis. La modernidad no es nostálgica, pero sí melancólica. Nostalgia es añoranza del pasado. Melancolía, en cambio, es añoranza de lo que pudo haber sido y no fue. Los constructores de un futuro para Europa no son nostálgicos, sino melancólicos. Miran hacia atrás para aprender de la historia, pero saben que el futuro solo está adelante. Como escribe Søren Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. La diversidad no es el problema, es el síntoma de una indigestión, de una fragmentación. La misión consiste en encontrar el camino de la integración de lo diverso. Pasado, presente y futuro de la cultura occidental
podrían ser caracterizados con las siguientes tríadas: monólogo, discusión, diálogo. O también absolutismo, mercantilismo, subsidiariedad. O bien fusión, fragmentación, integración. O también monotono, cacofonía, sinfonía. Diálogo, subsidiariedad, integración, sinfonía son distintos nombres de armonía. Podría intentarse una cosa así a través de los conceptos de verdad y bondad, pero están impugnados por la modernidad. Nos encontramos ante una cierta petición de principio, un círculo vicioso. Pero la armonía es una propiedad de la belleza, y la belleza es una propiedad resistente a los prejuicios ideológicos. Ha sonado la obra de la belleza, como intentaré mostrar a lo largo de los siguientes capítulos.